les estoy mostrando la guía que les subí para esta semana. Si pueden ver, solamente una plantilla donde salen distintas imágenes cotidianas, donde está la aplicación de fuerzas. Tanto, por ejemplo, si arrastramos objetos para moverlos, los empujamos, los sostenemos, si los dejamos caer, si estamos también en presencia de interacciones a distancia, como lo podemos ver aquí entre por ejemplo, sistemas de planetas satélites, estrellas, fuerzas gravitacionales, fuerzas magnéticas, fuerzas electrostáticas. Recuerden ustedes que está en la clasificación de fuerzas a distancia. Quiere decir que no necesitan del contacto para originarse. ¿Ok? Pero generalmente se presentan las de contacto. Las de contacto. Siempre para poder mover algo, por lo menos en mi medio, por ejemplo, si yo quiero levantarme de la mesa, quiero mover algo, tengo que hacer contacto directo con estos materiales, ¿ya? Recuerden que las fuerzas son interacciones entre los cuerpos materiales. Las fuerzas no están presentes dentro de los cuerpos, solamente surgen cuando existen las interacciones. Por ejemplo, y vamos a ir revisando, no todos los ejemplos. La idea es que ustedes, después de esta clase, si es que todavía no han hecho este ejercicio, que es solamente esta actividad de 45 minutos, la hagan y pueden aplicar lo que yo les voy a referir. Por ejemplo, vamos a trabajar con este primer ejercicio. La idea de esta actividad es que identifiquen las fuerzas que están actuando en cada situación, ¿ya? Como dice acá, como dice aquí la actividad, ¿qué fuerza principal actúa? ¿Ya? La idea es identificar las fuerzas que están actuando y además describir a aquellos que la están ejerciendo. Pueden dibujar las fuerzas con distintos colores para irlas diferenciando. Está entrando una niña que se llama Dominica. Bueno, vamos a admitir. Ya, chiquillo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas fuerzas pueden ustedes visualizar en este ejemplo? Arrastrar la mesa del televisor con él encima. ¿Cuántas fuerzas están actuando? ¿En qué dirección? ¿En dónde? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Recibo respuestas por chat. Recibo todo aporte, toda consulta, toda sugerencia. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? En este caso, tan simple como arrastrar una mesa con algo encima. Vamos, que el tiempo es corto. Necesito que me ayuden a resolver este ejemplo. Tengo el lápiz listo ahí para dibujar las fuerzas. ¿Cómo las dibujo? ¿Cómo se representan las fuerzas? Si yo quiero identificar una fuerza, ¿cómo la represento? Vamos al chat, ya están llegando algunas respuestas. Renato dice, los brazos de la joven ejercen la fuerza. Ya. La principal fuerza, obviamente, la que va a mover la mesa, y bueno, y todo el sistema que tiene ahí, justo ahí donde está el contacto entre las manos y la mesa, surge el punto de aplicación de la fuerza aplicada en dirección y sentido en que se produce también el movimiento. Esa la podríamos llamar fuerza aplicada. Fuerza sub A. Y se fijan que utilicé una flecha para poder identificarla. Después vamos a tener un repaso de magnitudes vectoriales. Lo importante de estas magnitudes, las fuerzas, es que no solamente son representados con un valor según la cantidad de fuerza que se aplique. Mientras más fuerza se aplique, más movimiento podemos generar en los sistemas, más aceleración pueden imprimir los cuerpos. También tienen que ser indicados en la dirección que están siendo aplicados.
en este caso la mesa está siendo arrastrada en dirección del piso, eje horizontal o eje X, y el sentido que es indicado por la flechita aquí, que está aquí, me indica en qué orientación va, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va hacia los negativos o los positivos. ¿Hay alguna otra acotación? No solamente puede existir una fuerza, tiene que existir otra más. Antonella Vidal dice que es una fuerza de contacto, estamos claros. La fuerza que realiza la niña es una fuerza de contacto. ¿Qué otra fuerza interactúa con la fuerza que hace la niña? En el mismo eje podría existir una fuerza que está actuando en alguna dirección y sentido. La idea es que exista un par de fuerzas en este caso. No puede existir solamente una fuerza, falta una más. Falta una más en el mismo eje. ¿En dónde la ubico? ¿Cómo se llama? Muy bien, María Teresa dice roce. Ya, el roce, ¿dónde está interactuando el roce en este caso? ¿En qué parte del sistema está actuando el roce? ¿Cómo lo dibujo? ¿Cómo dibujo el vector? Suelo con la mesa. Carlos Campos dice, el piso y la mesa. Ya, entiendo. Principalmente, bueno, si ustedes pueden ver, esta mesa tiene unas ruedas, por lo tanto, el roce rodante se le conoce, estaría manifestando más bien entre el piso y las ruedas. Entonces dibujamos vectores o flechas de estas fuerzas que generalmente, y bueno, en su naturaleza está, que se oponen al movimiento. Gracias a estas fuerzas, llamadas roce, se produce el cambio del movimiento. Si no existiera, bueno, cuando el piso está bien encerado y no existe tanto roce, los movimientos pueden ser mucho mayores en velocidad y aceleración. Pero en cambio, cuando hay una interacción rugosa, ¿cierto?, entre la superficie, a nivel microscópico, estas superficies tienen algunas protuberancias que se empiezan a adherir a los huequitos también microscópicos que existen en la superficie y se empiezan a trabar, ¿ya? Y esta es la fuerza que interactúa con la fuerza aplicada en el mismo eje. Estas dos fuerzas, roce y fuerza aplicada, están en el eje horizontal, es decir, en el eje del piso. Y ahí aquí ya estamos hablando de una interacción. Fuerza aplicada versus fuerza de roce. Generalmente en las interacciones se produce también que existen oposiciones. Si existe una fuerza en un sentido, va a existir necesariamente una fuerza en otro sentido, en el sentido opuesto. En este caso el roce, que a la larga hace que la mesa vaya frenando, y si la niña la suelta, la empuja, esta no va a seguir infinitamente más allá, sino que se va a ir deteniendo de a poco hasta que consiga el reposo. ¿Hay alguna otra acotación? ¿Solamente existen estas dos fuerzas o hay otras más? ¿En qué otro lugar puedo yo encontrar fuerzas? ¿Solamente estas en la horizontal? ¿Hay alguna otra fuerza que esté incidiendo en la interacción que hace la niña? El peso, muy bien. ¿Y qué pasa cuando el objeto es más pesado todavía? ¿Ayuda a la fuerza aplicada? ¿Resulta más fácil arrastrar algo que es pesado, que es muy pesado? Yo voy a dibujar el peso aquí como una fuerza. Recuerden que la fuerza peso es de origen gravitacional, es la que está generando la Tierra hacia los objetos que están sobre ella. Es una fuerza que está en la dirección vertical con sentido hacia abajo, o también sentido negativo si es que lo traducimos los ejes de coordenada. El peso también conocido. Entonces existe este peso. ¿Hay algún aporte? Mientras más peso, ¿cierto?, tenga el objeto, dice Renato, el movimiento va a ser mucho más lento, va a ser más dificultoso. Es más fácil, ¿cierto?, empujar cosas livianas que cosas pesadas. Y eso también incide en los roces. Después, más adelante, vamos a ver que las formulaciones están en relación a estas interacciones verticales también.
Ya. Existe una tercera fuerza actuando, pero está en la dirección vertical, con sentido hacia abajo, llamada peso. Existe otra fuerza que tiene que interactuar con el peso, porque ya vimos por eje horizontal que existía la fuerza aplicada, que interactúa con la fuerza de roce en la misma dirección del piso, pero esta otra fuerza vertical, peso, tiene que también estar interactuando con otra fuerza vertical. ¿Cómo sería esta fuerza? ¿Dónde actúa? En total tendríamos 4 fuerzas actuando, 2 fuerzas en la horizontal y tienen que ser 2 fuerzas en la vertical. Me está faltando una fuerza más en la dirección vertical, donde se encuentra apoyado el televisor. Es una fuerza que hace que este también se mantenga en reposo en la mesa, en la superficie, no se caiga. ¿Qué otra fuerza está faltando, chiquillos, en la vertical? ¿Se acuerdan? Vamos a ir rebobinando conocimiento. ¿Algún aporte o no se acuerdan? Ya llegó un mensajito, bien. Voy a dibujarla con otro color. Veamos el chat, ¿qué dice? No, no me ha llegado más. Tengo el último mensaje que me llegó de Renato, nada más. No me ha llegado otra sugerencia. Me está faltando una cuarta fuerza que interactúe con el peso. Bueno, si no se acuerdan, para que, ya, a ver, me llegó una, podría ser la fuerza de fricción. Antonella, ya la tenemos, pues. La fuerza de fricción que se encuentra entre las ruedas y el piso, están dibujadas aquí en amarillo. Ahí están. Que en total la fuerza de fricción que hacen las ruedas, las 4 ruedas en el piso, al sumar las 4 fuerzas se hace una fuerza más grande que interactúa obviamente en sentido opuesto a la fuerza aplicada. Ya, pero no me están hablando de la fuerza vertical que falta, así que la voy a dibujar yo. Entonces, hay una fuerza contraria al peso que interactúa naturalmente en la superficie. En el momento que uno coloca los objetos sobre una mesa, estos no se caen, porque si no está la mesa, el televisor se cae, y si no hay espacio abajo, va a ir en caída libre. Entonces, la idea es colocar una cuarta fuerza que interactúe con el peso. Esta fuerza tiene la misma dirección que el peso, o sea, están en la dirección vertical, pero tiene sentido opuesto. ¿Ven? Igual como en el caso de la fuerza aplicada y el roce, tienen sentido opuesto. En el caso de las fuerzas verticales también hay una interacción opuesta en la misma dirección y distintos sentidos. ¿Ya? Esta se llama fuerza normal. La fuerza normal que genera que los objetos se mantengan en reposo sobre la superficie. Aquí podríamos decir que hay una fuerza neta o fuerza total. Esta fuerza no está generando movimiento en el sistema, movimiento vertical no existe, solamente movimiento horizontal, ya que la fuerza aplicada suele ser mayor a la que se está generando en las fuerzas de roce, pero se dice generalmente que cuando los cuerpos están en reposo es porque ambas fuerzas verticales, normal y peso, son de igual valor o igual módulo. ¿Ya? Y cuando ustedes hacen la diferencia de dos valores iguales de distintos signos, estos se anulan. Por lo tanto, podríamos decir que cuando la fuerza total es cero, generalmente los cuerpos están en equilibrio o reposo. ¿Ya? No así en la dirección horizontal, donde existe una fuerza neta mayor a cero, porque esa es la que está indicando que hay movimiento. ¿Ok? Bueno, todas estas cositas se ven que a medida que yo les voy haciendo los ejercicios, también les voy agregando más explicaciones, y estas obviamente van a ir siendo apoyadas en las clases que vienen. Bueno, estas son las fuerzas que actúan solamente en este ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, existen muchos más. Tienen al ladito un ejemplo que es parecido. También pueden identificar la misma cantidad de fuerza en los mismos lugares. Ah,
Voy a achicar esta pantallita para que puedan ver mejor. Entonces ahí ustedes, bueno, se ven cómo hicieron el ejercicio, dibujaron las flechitas tal como les pide la actividad. La idea también es hacer una descripción aparte de los que están ejerciendo esta fuerza, quienes la ejercen, por ejemplo, la FA la ejerce la niña, la de Roce la ejerce la ejerce la fuerza, la interacción entre las ruedas y el piso, el peso, la tierra al televisor, la normal que ejerce la mesa, ¿cierto? Para que el televisor no caiga, ¿ya? Si ustedes pueden notar más abajo, existen muchos más ejemplos. En el caso a distancia, chiquillo, les quería referir, si bien también existen las interacciones a distancia, estas interacciones recíprocas, estas interacciones son recíprocas, instantáneas, pero son inversas a las del contacto. Por ejemplo, este vector, fuerza a distancia, es originado por la fuerza que hace la Luna a la Tierra. Es como que invisiblemente hubiera entre ellas, en la línea central, una soga en donde la Luna está tirando hacia ella. Entonces este vector verde representa la fuerza de gravitación que genera la Luna y que surge de la interacción, ¿cierto?, que también hace la Tierra a la Luna. Esta vendría siendo la fuerza que genera la Tierra a la Luna, ¿ya? Entonces, cuando las interacciones son en contacto, generalmente las fuerzas se dibujan hacia afuera de los contactos, en cambio, cuando son a distancia, se tienden a dibujar hacia adentro. Lo mismo lo pueden apreciar entre los imanes, ¿cierto? Cada flecha que se origina en los imanes, representadas por las fuerzas, no son las fuerzas de los propios imanes, sino que son las fuerzas que generan los que participan, los que están fuera de estos imanes. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Ya? Alguien me dio una dirección. Profe, este link donde informan sobre las fuerzas, la podría compartir con mis compañeros. Ya, ahí no sé cómo. La voy a copiar, ¿se podrá copiar? La voy a copiar, a ver, intento copiarla. Ah, ya se puede. Pues esta dirección que está compartiendo Osvaldo, creo que le ha servido a él para entender mejor las materias, se las voy a compartir. Creo que llegó, ¿no? Ahí se las mandé a todos. Bueno, de todas formas, también yo le estoy subiendo material. La clase grabada anterior va a salir en la próxima guía, no alcanzó a salir en esta, pero les incluí el link de la presentación de la cortina de la clase del video musical. Está acá, ¿ya? Aquí le incluí la dirección. Ahí está. Esta es la dirección del video que yo les subí para que tengan ustedes una visión general de los contenidos que vamos a trabajar durante esta unidad, ¿ok? Para que lo revisen también, es bien entretenido, lo pueden pausar, pueden tomar apuntes de él, pueden hacer lo que ustedes tengan pertinente. Sí, ya la acepté. Ya, chiquillos, antes que se nos vaya el tiempo, porque me avisaron que quedan menos de 10 minutitos. A propósito, ¿cierto?, de lo que estamos trabajando, se fijan que las fuerzas están en permanente análisis con las magnitudes vectoriales, por lo tanto les voy a compartir, y este PPT se lo subí también en la guía que viene la próxima semana, para que ustedes puedan ir apoyando sus conocimientos de la unidad. Si bien estos contenidos que les estoy refiriendo se pueden usar en general en física, tanto en la unidad de movimiento como en la unidad de fuerza, ¿ya? Para que puedan entender ustedes por qué nosotros hablamos de magnitudes vectoriales y qué diferencia hay con otras magnitudes. Tenemos las magnitudes escalares en la física,
que son aquellas que solo refieren módulo. El módulo está indicando el valor numérico. Por ejemplo, si yo indico una magnitud de longitud, tengo que dar el valor numérico de la longitud, pero más también tengo que agregar la unidad de medida que le corresponde a la longitud, ¿ya? Si yo estoy informando el tiempo, doy el valor del tiempo y la unidad de medida de tiempo, y así también la masa, valor y unidad. Todo esto recibe el nombre de módulo. Toda magnitud escalar solamente está referida por su módulo. En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que además de módulo, valor y unidad, poseen dirección y sentido, así como lo trabajamos en los ejemplos. No le colocamos valores a las fuerzas que identificamos los ejemplos, pero sí estuvimos trabajando con los componentes de los vectores fuerza, de el tamaño de la fuerza que yo le di, la dirección y sentido, involucra una magnitud vectorial, ¿ya? Por ejemplo, cuando estudiamos movimiento, el desplazamiento está caracterizado como una magnitud vectorial, la velocidad, la aceleración y las fuerzas, las que estamos trabajando ahora, todas estas magnitudes tienen que trabajarlas con flechas. Cuando ustedes informan una magnitud vectorial, no solamente tienen que entregar el valor de su módulo, como en el ejemplo aquí que les estoy exponiendo, un auto viaja a 100 kilómetros por hora, si yo solamente doy esta información, estoy hablando de módulo. Pero además, si entrego la información de la dirección en que va este auto viajando, norte-sur, y además entrego la información del sentido en que va, hacia el sur, estoy hablando de una magnitud vectorial. Por lo tanto, todas estas magnitudes tienen una información un poquito más completa que las magnitudes escalares. Bueno, en este caso, estas son las magnitudes que hemos ido trabajando a lo largo de las unidades que hemos ido revisando. Y bueno, y ahora estamos trabajando con las magnitudes vectoriales de fuerza y también después vamos a ir involucrando la magnitud de aceleración cuando entremos a las leyes de Newton. Voy a avanzar antes que se me vaya el tiempo. Entonces, cada vez que ustedes dibujan un vector, están trabajando con tres componentes de él. Primero, el módulo o magnitud o cantidad de la magnitud física vectorial está referida por el tamaño de este vector, que se mide desde el punto de aplicación hasta la punta de la flecha, ¿ya? Entre más grande sea una flecha, más magnitud o más módulo representa, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes ejercen una fuerza de 100 newton, la podrían graficar en una cuadrícula, este vector 100 newton, lo pueden graficar, por ejemplo, pueden dar a cada cuadrito un newton y por lo tanto este vector se extendería a lo largo de 100 cuadritos de la cuadrícula. Uno de 50 se extendería a la mitad del anterior y así sucesivamente. Mientras más chicos, menos cantidad menos longitud, menos cantidad de cuadritos va a abarcar que uno más grande, ¿ya? También podría ser cada cuadrito 10 newton, entonces 10 cuadritos pueden dibujar un vector cualesquiera, y en este caso la fuerza, por ejemplo. La línea sobre el cual se sitúan los vectores se llama dirección. Estas líneas están en relación con los ejes de coordenada del espacio, los ejes de X y Z, o también se pueden referir con los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, en el caso de que estemos refiriendo movimiento, norte, sur, que generalmente están en el eje y este, oeste, en el eje X. ¿Ya? Entonces, estas son las herramientas que yo puedo utilizar para informar dirección. El sentido está indicado por la punta de la flecha, la orientación que entrega el vector es hacia dónde se dirige esta magnitud, en el caso de la fuerza, hacia dónde se dirige la fuerza, sea hacia los positivos o hacia el este, sea hacia los negativos o hacia el oeste, hacia arriba, hacia el norte, y también lo identificamos con signo, porque como están en relación con los ejes de coordenada, tenemos que necesariamente también los valores de módulo relacionarlos con signo, ¿ya? Esto yo te lo estoy entregando para que tengan un universo de conocimiento y puedan también aplicar
estos en las actividades que vienen. Hay una actividad en donde ya tienen que empezar a calcular las fuerzas resultantes. Por lo tanto, revisen este PPT, que también se lo subí en la guía que viene. Estoy aprovechando estos últimos minutos para que lo podamos revisar en conjunto. En cuanto a la operatoria vectorial, chiquillos, es importante observar los vectores, y cuando yo veo vectores que apuntan en el mismo sentido, como en el caso aquí del ejemplo, en el caso de vectores de una dimensión, cuando estos vectores apuntan en el mismo sentido, se suman. Y el vector resultante va a tener la misma dirección de los vectores unitarios y la misma dirección en caso, bueno, que tienen el mismo sentido. Va a ser un vector más grande, obviamente, porque es la suma de estos dos más chicos. El resultante va a ser A más B, positivo. En caso que vayan en sentido opuesto, se van a sumar, pero en forma negativa, por lo tanto el resultante vectorial va a dar en la orientación opuesta hacia los negativos, obviamente en proporción a la suma de estos dos vectores. Y cuando los vectores son opuestos, se restan. Es decir, pues cuando tenemos un vector apuntando hacia los negativos y otro hacia los positivos, los voy a diferenciar restando. El vector que va hacia el opuesto es negativo, el que va hacia la derecha es positivo, y bueno, como veo, si el vector más grande que va a los positivos lo diferencio con el otro que va hacia los negativos, al ser más grande, obviamente el resultante me va a dar positivo. Viceversa, si el A es más grande, me va a dar un resultante negativo. Y para trabajar fuerzas bidimensionales, en caso de que las fuerzas estén en distintos ejes de dirección, el resultante vectorial va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forme, y el módulo para calcular ese resultante lo pueden ustedes calcular con el teorema de Pitagóras.